Muy bien, vamos a dar el inicio a la clase del día de hoy por motivos, vamos a decirlo así, ajenos y extras, ¿no? Si el día de hoy se está realizando en este horario, ya con la venia de todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase de biología, como siempre agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por el compromiso asumido. Siempre es bueno enaltecer cuando hay acciones bonitas, hay acciones de responsabilidad, de puntualidad, y es muy bueno mencionarlo, ¿no? De todos y cada uno de los que se han conectado y se han estado preocupando para nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a ver aquí el reino plantario. Hoy día vamos a hablar el capítulo 2, el reino plantario. A ver, ¿se logra escuchar bien? Sí, Sí, Miss. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Se visualiza? Sí, Miss. Ya está, muy bien. Entonces, si se visualiza, entonces vamos a dar inicio a nuestra clasecita, ¿ya? Mientras que va cargando, usted ya sabe que tiene que tener a la mano, y me parece que la ficha del día de hoy es informativa, ¿sí? La ficha de hoy es informativa, hay datos informativos en la ficha sobre el reino plantario, que quizás en tu texto lo tiene, como que de repente no está. Entonces hay formas de poder complementar nuestra información del día de hoy. A ver, vamos a ver qué tanto recordamos un poquito de las plantas, ¿ya? Vamos a ver qué tanto recordamos de las plantas, el reino plantario. Vamos a ver, voy a preguntar aquí, voy a hacer un ratito un anclaje acá. Vamos a preguntar. ¿Qué tanto recuerdan de las plantas? Voy a pedir algunas características. La semana pasada hemos visto de manera general, ¿no? De manera general habíamos visto las plantas. A ver, voy a preguntar. Romina, un dato de las plantas. Ya, Miss, que hay plantas que tienen flor y hay plantas que no tienen flor. Muy En bien. las plantas que tienen flor son las que tienen fruto y también tienen flor, que se llama gimnogermas. Gimnosperma. Ya, son las gimnospermas. A ver, dime, Estrella. Ya, Miss, las plantas realizan la fotosíntesis, son eucariotas pluricelulares y las plantas con flor y con frutos se llaman angiospermas. Con flor y con frutos se llama angiosperma. Muy bien. Un dato adicional me puede brindar Austin. Ya que su alimentación es autótrofa y realiza la fotosíntesis. Muy bien, todos estos están de acuerdo que las plantas realizan la fotosíntesis y por ello fabrican su propio alimento. Por eso se dice autótrofas. A ver, Jordani, un dato adicional que no sea el que ya mostraron. Sí, Miss, las plantas que no tienen frutos se llaman gimnospermas. Muy bien. Las plantas que no tienen frutos se Que tienen llaman... frutos se llaman angiospermas. Ya está, muy bien. A ver, Leonel Cristóbal, ¿algo distinto de lo que acabamos de mencionar? No, Miss, iba a decir lo que dijo Estrella. Ah, ya, muy parecido a la de Estrella. A ver, aquí, Astrid. Contienen clorofila. Contienen clorofila. Y al contener clorofila, ¿le da una pigmentación de color? Verdosa. Verdosa, ¿no? Verdosa. ¿Alguien más que recuerde algún dato más sobre las plantas? Alzamos la manito porque si no, no las encuentro. Alzamos, a ver, vamos a ver, manito así nada más, como manito. Ahí está, ya están alzando las manitos, de acuerdo a ello puedo encontrarlas. A ver, Dago, compárteme. Que ellas hacen la fotosíntesis. Ya, sí hemos mencionado lo de la fotosíntesis. Algo adicional, yo hablo bastante de las plantas, ¿ah? Vamos a ver qué tanto recuerdas de las plantas.
Yo tengo aquí 25 alumnos. Estos 25 alumnos se supone que han anotado todo lo que he hablado de las plantas. Han anotado y tienen datos extras, porque yo acá lo tengo, yo sé qué es lo que he dicho. A ver, ¿qué me comparten? Compártanme algo adicional. Solamente me han dicho que hay plantas con fruto, plantas sin fruto. Yo mismo. Nada más. A ver, Dago. Ya, el reino planta, a ver, salen. De lo que he hablado en clase, no de lo que esté en el Google, de lo que hablé en clase. Anotaciones. Ya, de las anotaciones, muy bien. Yo también tengo en una carpeta de mis estos. Ya. Mis, tengo todo lo que han dicho mis amigos. Aquí dice el reino planta. Sí. Y realiza la fotosíntesis. Mis, Son eucariotas. Son eucariotas, ya, es algo nuevo que has agregado, son eucariotas porque tienen en su célula el núcleo. Dime, Natsumi. Producen oxígeno y regulan el dióxido de carbono. Y también su reproducción es sexual como las rosas y sexual como los tulipanes. Muy bien, producen el oxígeno tomando el dióxido de carbono. Matías. hay distintos tipos de plantas, árboles. Hay distintos tipos. A ver, mencióname, eso sí recuerdo haberlo dicho. Hay pinos, árbol. Eso es una planta industrial, ¿no? El pino es una planta industrial. Habíamos hablado de la clasificación de las plantas según su utilidad. Mire, que estoy hablando de las plantas. ¿Qué me dice Sebastián? Las plantas, de ellas obtenemos el oxígeno, las materias primas, los alimentos, las medicinas. Ya, sí, hemos hablado un poquito de ello. Las plantas más primitivas, ¿cuáles son? Nadie me lo ha dicho. Todos se han ido para las evolucionadas. ¿Cómo se llaman las plantas primitivas? ¿O cuáles son Briofitas. Ese es el tema del día de hoy. Yo estoy hablando de retroalimentación de la semana pasada. En la semana pasada yo no he tocado la palabra briofitas. He tocado sí la palabra gimnosperma y angiosperma. Pero también mencioné aquellas plantas que no tienen flores. De las plantas que no tienen flores, ¿cuáles son? Dime, Estrella. Musgos y helechos. Musgos y helechos. De los musgos y los helechos, ¿quién es la más primitiva? ¿Quién es la más primitiva? La menos evolucionada. Te olvidaste anotar. Dime, Matías. Yo creo que es el musgo. El musgo, claro, el musgo es la menos evolucionada. Como quien dice, la más primitiva. De ahí siguen los helechos, de ahí sigue la gimnosperma y por último las angiospermas. Entre las plantas, la angiosperma es la más evolucionada porque contiene todo. Mientras que la menos evolucionada, como el musgo, por ejemplo, no tiene raíz. El musgo tiene un rizoide, no tiene raíz. Entonces ya ahorita por ejemplo te da un dato. El musgo tiene rizoide. Ya te di ya. Y tú tienes que estar así. Me dijo algo extraño. Eso es. Esa es mi futura pregunta. ¿Ves? Está mosca de atención. Play attention, dicen, ¿no? En inglés. Vamos a ver aquí. El reino Plantae. Vamos a hablar del reino Plantae. El reino Plantae es el reino de las plantas o metáfitas, así se le conoce. ¿Ya? Es el reino de las plantas o las metáfitas.
Es el grupo de organismos pluricelulares sin medio de desplazamiento y autótrofas. ¿Qué significa? Que este grupo de las plantas, muy aparte que son evolucionadas, el segundo más abundante después de los animales, no presentan un desplazamiento, que quiere decir que no se mueven de un lugar a otro, sí tienen movimiento, pero no desplazamiento. La palabra autótrofa te va a indicar que realiza fotosíntesis y fabrica su propio alimento. ¿Ya? La palabra autótrofa entonces me indica que realiza fotosíntesis, fabrica su propio alimento. Dentro de sus características tenemos que son eucariotas o eucarióticas, son pluricelulares, son autótrofas, ya mencionado, y además presentan tejidos vasculares. Hay unos conductos vasculares que tienen el nombre de xilema y floema. Ellos le van a ayudar a transportar la savia bruta y convertirla en savia elaborada. Entonces, estos tejidos son muy importantes para las plantas, sobre todo en el caso de las evolucionadas, se tienen y presentan los tejidos vasculares, ¿ya? Entonces, tenemos las características importantes que son eucariotas, porque tienen un núcleo, pluricelulares, porque tienen más de una célula, autótrofas, realizan fotosíntesis y además presentan tejidos vasculares como el xilema y el floema. Ellos se van a encargar de poder transportar la savia bruta y la savia elaborada. Además, es importante mencionar que la ciencia que estudia a las plantas recibe el nombre de botánica. La ciencia que estudia las plantas recibe el nombre de botánica. A ver, un momentito, por favor, voy a pausar acá un ratito. Listo. Te hablaba entonces que la ciencia que estudia las plantas es la botánica. Además, sus células poseen dentro, en su interior, los organelas como el cloroplasto, los que contienen la clorofila y que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, cuando me hablan de organelos que contienen clorofila, son los cloroplastos. Con ellos, que son muy importantes para realizar la fotosíntesis. Y además mencionarte que las plantas viven fijas al suelo, no presentan desplazamiento. Sí tienen movimiento, pero no desplazamiento. ¿Ya? No te olvides que las plantas son autótrofas. Las plantas son autótrofas. La ciencia que estudia las plantas, la botánica. Organela importante para realizar la fotosíntesis, los cloroplastos. Los cloroplastos contienen la clorofila. ¿Qué color le da a la planta la clorofila? Verdosa. Verdoso, ¿no? Entonces ahí lo tenemos referente al reino plantae. Ahora vamos a ver nuestra clasificación de estas plantas. Dentro de la clasificación del reino plantae vamos a encontrar a 4 tipos. De estos 4 tipos de plantas, las 2 primeras pertenecen al grupo de las plantas que no tienen flores. Las 2 primeras son aquellas que pertenecen a las plantas que no tienen flores. Y si no tienen flores, tampoco tienen frutos. ¿Ya? Tampoco tienen frutos. Las 2 de abajo sí tienen flores. Sí tienen flores. La que está en el cuadro amarillo no tiene fruto y la que está en el cuadro celeste sí tiene fruto. La más simple
La menos evolucionada pertenece a las briófitas. Así se le conoce como briófitas. Estas se caracterizan porque no presentan estos vasos conductores. No presentan tampoco raíz, ¿ya? No presentan raíz. Aquí tenemos a los musgos, también conocido como hepáticas, ¿ya? Los musgos o hepáticas. No tienen vasos conductores. ¿Cuáles son los vasos conductores? Ya lo mencioné. Xilema y floema. Xilema y floema. Floema. Si hablo de los vasos conductores de la planta, estoy hablando del xilema y del floema. Las briófitas no tienen vasos conductores. No tienen flores ni tampoco tienen frutos. Son las menos evolucionadas. Además, viven en lugares muy húmedos. Viven en lugares muy húmedos. ¿Ya? Además de ello, dentro de su forma, normalmente lo que nosotros conocemos como las plantas, pues tienen hojas, tienen frutos, tienen tallo, tienen raíz. Las briófitas no tienen raíz, ¿ya? Tienen una apariencia de raíz que se llama el rizoide, pero no tiene una verdadera raíz. ¿Ya? No tiene una verdadera raíz. Las pteridofitas, aquí lo tenemos, las pteridofitas son los helechos. Los helechos sí presentan vasos conductores, pero no tienen flores ni tampoco tienen frutos. Los helechos no tienen flores ni tampoco tienen frutos. Son de tamaño mediano, no son pequeñitas como los musgos. En cambio, las pteridofitas son de tamaño mediano. ¿Ya? Son de tamaño mediano. Ellos sí tienen raíz, tienen tallo y tienen hojas. Las pteridofitas, pteridofitas, perdón, tienen raíz, tienen tallo y tienen hojas. ¿Ya? Ambas se van a reproducir por esporas. Tanto las briófitas como las pteridofitas se reproducen por esporas. ¿Ya? Ambas se reproducen por esporas. Luego tenemos a las plantas que sí presentan flores. Las plantas que sí presentan flores reciben el nombre de gimnosperma. Si tienen vasos conductores, sí tienen flores, pero no tienen frutos. Presentan unos frutos aparentes, ¿no? Mira, una especie de fruto, ¿no? Es un aparente fruto. Se le conoce como falso fruto o piñas. Se le conoce como falso fruto o piñas, pero no es un fruto verdadero. Se le conoce como falso fruto o piñas. Recuerda que en las gimnosperma, aquí se encuentran las plantas que tienen flores, pero no frutos. Sobre todo aquí están los árboles grandotes, ¿no? El pino. ¿Quién más está? El cedro, ¿te acuerdas? Abetos son aquellas plantas industriales, sobre todo, ¿no? Porque esas van a ayudarnos a la madera para poder hacer, pues, ¿no? Las sillas, las mesas que utilizamos en el hogar. Y las plantas más evolucionadas son las angiospermas. Estas tienen todo. Tienen vasos conductores, tienen flores, tienen frutos y son las más abundantes. Estas son las más abundantes, las angiospermas. ¿Ya? Estas son las más abundantes.
Entonces tenemos aquí las plantas que no tienen frutos, que no tienen flores, y las plantas que sí tienen flores, pero en este caso la de amarillo no tiene fruto, sino tiene un falso fruto que se le conoce como piña. Y en cambio las angiospermas son las que abundan más y las más evolucionadas dentro del reino plantae. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Miss. Ya, todo claro. Entonces voy a seguir avanzando un poquito más. Vamos a hablar de la clasificación botánica de las plantas, lo que acabo de hablar. Cuando presentan vasos conductores se le conoce como plantas vasculares. ¿Ya? Cuando presentan vasos conductores se le conocen como plantas vasculares. En cambio, cuando no presentan, bueno, son avasculares o no vasculares, que significa sin vidas. Recuerda aquí que las que no presentan son las musgos y las hepáticas. Ahora, de las vasculares quiero que aprendas esto. Quiero que tomes un poquito y si lo tomas captura, mejor todavía. ¿Ya? Mira, las plantas vasculares que presentan conductos, que presentan venas, se van a dividir. Mira, ve acá. ¿Qué nombre recibe? Espermatofitos. ¿Ya? Espermatofitos. Los espermatofitos son las plantas con semillas. Lo que hablábamos de las más evolucionadas, que son las angiospermas y las gimnospermas. ¿Ya? Hasta aquí hemos hablado. ¿Pero dónde lo hemos mencionado? Mira, dice acá. Plantas con flor y semillas encerradas en las angiospermas. Y las gimnospermas, dice, plantas sin flor de semilla descubierta. No entiendo a qué te refieres. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué significa? Que aquí sabemos que dentro del grupo de las plantas, de las angios y las gimnospermas, ambas van a presentar flores, pero tienen algo de particular. Como son las más evolucionadas, las angiospermas, vamos a encontrar a las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Te voy a explicar un poquitito para que tengas noción de qué significa cada uno de ellos, ya cada palabrita. Es importante que lo tomes en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver lápiz y papel para poder anotar cuál es la diferencia entre uno y otro. Si me menciona la palabra monocotiledóneo, mono, ¿qué significa mono? Uno. Muy El bien. animal mono. Uno. Mono significa uno, hablando de cantidad. Y Dos. Dos. di significa dos, es un prefijo. Un prefijo. El prefijo mono significa uno y el prefijo di significa dos. Entonces, las monocotiledóneas, a ver, una sombrita acá. Las monocotiledóneas son las plantas con flores cuyas semillas poseen un cotiledón. ¿Un cotiledón qué es? Un cotiledón es una estructura similar a la de una hoja que se encuentra en la semilla. Un cotiledón, anota. Un cotiledón es una estructura similar a una hoja que se encuentra en la semilla. Es una hoja embrionaria. ¿Ya? Un cotiledón, en otras palabras, es una hoja embrionaria.